Soy el maestro Fernando Luque y ahora vamos a platicar sobre las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas son dispositivos electrónicos basados en semiconductores con el que implementamos las funciones booleanas que ya conocemos. Bien, normalmente vienen encapsuladas varias de ellas en el mismo circuito integrado. Y pues vamos a conocer los símbolos. El NOT, recordemos que es una función unaria porque tiene una sola entrada. Se representa con un triangulito y este circulito. En realidad el circulito es el que realmente implementa la negación. Tenemos el AND, que es la intersección, donde este costado debe ser recto y la punta debe ser curvada. Tenemos el OR, en donde el costado debe ser curvado y la punta debe ser un poco más puntiaguda, valga la redundancia. Bien. Hay otras que se utilizan con mucha frecuencia también. El NOR es la negación del OR y el NAND es la negación del AND o intersección. Correcto. Estas dos son llamadas compuertas universales, porque como veremos más adelante, podemos reemplazar los demás tipos de compuertas con exclusivamente NOR o exclusivamente NAND. Bien, veamos el XOR u OR exclusivo. Este tiene un comportamiento muy parecido al OR que ya conocíamos. Vamos a ver la tabla de verdad de estas tres nuevas funciones, que por cierto son conmutativas también. Si nos fijamos en la compuerta XOR, que es muy poderosa, vemos que en los tres primeros renglones o permutaciones booleanas tiene exactamente el mismo comportamiento que el OR, donde cambia en el último renglón. Cuando ambas entradas son verdaderas, el OR me devuelve verdadero y el XOR me devuelve falso. Muy bien. Comentemos también que en el mercado podríamos encontrar para casi todas las compuertas versiones de 3 entradas, 4 entradas, etc. Excepto, obviamente, para el NOT y para la compuerta igualdad. La compuerta igualdad, su salida es exactamente lo mismo que su entrada. Bien. Pues ya que simplificamos una función booleana, vamos a ver cómo la diagramaríamos con compuertas. Este diagrama lógico corresponde a la función de ejemplo que habíamos simplificado mediante un mapa de Carnot. Aquí en las 4 variables de entrada dibujo una línea vertical, horizontalmente pongo una compuerta NOT en todos los casos que se requieran y de aquí sale una segunda línea vertical. Bien, aquí como notamos salen líneas horizontales y aquí indicamos que no hay contacto, ¿verdad? Por ejemplo, esta línea vertical es la A directa que me lleva a esta compuerta AND. A veces enfatizamos que es un AND poniendo el puntito o enfatizamos que es un OR poniéndole el signo más. Bien, esta otra línea horizontal es la D directa. Esta compuerta AND corresponde al primer término de mi función simplificada. Esta compuerta AND corresponde al segundo término. Notamos que puede tener 3 entradas. Y la tercera compuerta AND corresponde al tercer término. La salida de las 3 compuertas AND entran a una compuerta OR y aquí tengo la función que habíamos manejado de ejemplo. Bien, esta es la razón por la cual se les llama circuitos AND, OR, NOT. Bien, ya que tenemos el diagrama lógico, pues debemos de ver algunos detalles físicos de implementación de nuestro circuito.
y les voy a presentar una tabla con las principales propiedades electrónicas que debemos de considerar en las familias más comunes. TTL quiere decir transistor logic, lo traduciríamos como lógica transistor, que es una de las más populares. Bien, SL es lógica de emisor acoplado o acoplamiento de emisor. Bien, MOS es semiconductor de óxido de metal. Tenemos una familia derivada que es la Complementary MOS o Complementary Metal Oxide Semiconductor. Y finalmente tenemos IIL, es la lógica de inyección integrada. Bueno, dependiendo del tipo de circuitería que necesitamos armar, vamos a escoger algunas de estas familias. Unas van a ser más caras, otras van a ser más económicas. Bien, ¿qué entendemos por escala de integración? Esto se refiere a cuántas funciones booleanas puedo yo implementar por milímetro cuadrado. Se refiere al tamaño físico. MSI quiere decir Medium Scale Integration o escala de integración media. LSI sería Large Scale Integration. Si es una escala de integración mayor, quiere decir que es más pequeño el espacio físico que va a ocupar pues mi circuito resultante. La velocidad de propagación es una característica muy importante también electrónicamente hablando. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto tarda un cambio en alguna entrada en reflejarse en un cambio en la salida? Son importantes estas millonésimas de segundo. Correcto. ¿Qué es la disipación de potencia? Es cuánto de la energía se va a convertir en calor. Y obviamente nos va a interesar que la disipación de potencia sea baja para tener circuitería más fría. Finalmente tenemos otra característica llamada fan-out. ¿Qué quiere decir esto? Aquí quiere decir cuántas entradas de otras compuertas puedo conectar a una misma salida sin que se pierda la calidad de la señal. Por ejemplo, en la primera familia yo podría poner entre 10 y 20 entradas de otras compuertas a la salida de una compuerta sin que haya ruido eléctrico. Si ponemos más, se puede perder la calidad de la señal. Que nos interesa, obviamente, un fan-out alto. Notamos que pues debemos de tomar en cuenta todas estas características a la hora de armar físicamente un circuito que ya simplificamos y ya diagramamos. Gracias.